Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial y con mucha energía porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, creo que a todos nos toca de alguna manera, el amor, o mejor dicho, asterisco cuando el amor no es tan fácil asterisco. Ya sé, suena un poco dramático, ¿verdad? Pero la verdad es que el amor, esa fuerza que nos impulsa, que nos alegra el día, que nos hace soñar, a veces, bueno, a veces es un poco complicado. Y hoy vamos a hablar sobre esas complejidades, sobre esos momentos en los que el amor parece ser un laberinto en lugar de un camino despejado. Y bueno, ¿por qué este tema? Porque todos hemos pasado por esto, ¿no? Ya sea que estemos enamorados, hayamos estado enamorados o simplemente soñemos con el amor ideal, todos hemos experimentado esa sensación de incertidumbre, de desafío, de esto es más difícil de lo que pensaba. Y es que aunque las películas y las novelas nos pintan un panorama romántico y sencillo, la realidad suele ser bastante diferente. Pero no se preocupen, no vamos a deprimirnos aquí. La idea es reflexionar juntos, compartir experiencias y quizás, encontrar algunas herramientas para navegar por esas aguas turbulentas que a veces nos presenta el amor. Y es que al final, entender que el amor no siempre es fácil es el primer paso para poder construir relaciones más sólidas y satisfactorias. Así que prepárense para una charla sincera, para analizar situaciones reales y, espero, para reírnos un poco también. Y antes de que empecemos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además me ayudan a seguir creando contenido que les guste y que les sea útil. Así que suscríbanse ahora. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este tema fascinante. Ok, comencemos. ¿Qué hace que el amor sea tan complicado a veces? Hay muchísimos factores, pero hoy quiero tocar algunos de los más relevantes, aquellos que suelen ser los obstáculos más comunes en las relaciones. Primero hablemos de las expectativas. Las expectativas. Ese gran enemigo del amor. Todos, consciente o inconscientemente, entramos en una relación con ciertas expectativas. Esperamos ciertas cosas de nuestra pareja, de la relación en sí y del futuro juntos. Y muchas veces esas expectativas no son realistas. Las basamos en películas, en novelas, en lo que vemos en redes sociales, y nos olvidamos de que la vida real es mucho más imperfecta. Creemos que nuestra pareja debe ser perfecta, que la relación siempre debe ser apasionada, que nunca habrá discusiones, que siempre nos entenderemos a la perfección. Y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, viene la frustración, la decepción e incluso el resentimiento. ¿Cómo manejamos esto? La clave está en la comunicación y en la flexibilidad. Hablar abiertamente sobre nuestras expectativas, escuchar las de nuestra pareja y, sobre todo, estar dispuestos a adaptarnos, a negociar, a aceptar que la perfección no existe. Es importante recordar que el amor es un trabajo en equipo, y que ambos deben estar dispuestos a comprometerse y a hacer concesiones. Otro factor crucial es la comunicación. La falta de comunicación es la raíz de muchísimos problemas en las relaciones. No saber expresar nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos, nos lleva a malentendidos, a discusiones innecesarias y, finalmente, al distanciamiento. Pero comunicar no es solo hablar. Es también escuchar, entender, validar los sentimientos de la otra persona, incluso si no los compartimos. Es mostrar empatía, ponerse en el lugar del otro y tratar de entender su perspectiva. Y ojo, la comunicación no se limita a las palabras. También incluye el lenguaje corporal, los gestos, las expresiones. A veces un abrazo, una mirada, un gesto de cariño, pueden decir más que 1000 palabras. También el tiempo es un factor importante. El tiempo que pasamos juntos, el tiempo que invertimos en la relación. A veces la rutina, el trabajo, las obligaciones, nos roban tiempo que deberíamos dedicar a nuestra pareja. Y cuando eso sucede, la relación se resiente. Es fundamental encontrar tiempo para la pareja, tiempo de calidad, tiempo para conectar, para compartir, para divertirnos juntos. Esto puede ser algo tan simple como una cena romántica, una caminata en el parque, una noche de juegos, o simplemente un rato de charla tranquila en el sofá. Lo importante es que sea un tiempo dedicado exclusivamente a la relación. Pero también el tiempo para uno mismo es muy importante. En una relación, es esencial mantener nuestra individualidad,
nuestros intereses, nuestros amigos, nuestro espacio personal. No podemos perdernos en la relación, porque si lo hacemos terminaremos sintiéndonos vacíos y frustrados. Siguiendo con el hilo, las diferencias. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes personalidades, diferentes gustos, diferentes valores. Y esas diferencias, aunque pueden ser atractivas al principio, pueden convertirse en un problema a largo plazo si no sabemos cómo gestionarlas. Es importante aceptar las diferencias de nuestra pareja, respetarlas y, sobre todo, aprender a convivir con ellas. No se trata de cambiar a la otra persona, sino de encontrar un equilibrio, un punto de encuentro, donde ambas partes se sientan cómodas y respetadas. Y hablando de valores, la falta de valores compartidos puede ser un obstáculo muy grande. Si no compartimos los mismos valores fundamentales, como la honestidad, la lealtad, el respeto, la familia, la relación puede ser muy difícil, por mucho que nos queramos. Los valores son la base de nuestras vidas, y si no coincidimos en esos valores, es muy probable que tengamos conflictos importantes a largo plazo. Por eso es fundamental conocer los valores de nuestra pareja y evaluar si son compatibles con los nuestros. Además, la infidelidad ese fantasma que acecha muchas relaciones. La infidelidad es una traición a la confianza, y puede causar un dolor muy profundo. Hay diferentes tipos de infidelidad, no solo la física, también la emocional, la virtual, y todas causan daño. Es importante ser honestos y leales en una relación, y respetar los acuerdos que hemos establecido. Si hay problemas en la relación, es fundamental hablarlo y buscar soluciones, en lugar de buscar consuelo en otra persona. Y por supuesto, si se ha cometido una infidelidad, la pareja deberá decidir si puede perdonar y reconstruir la relación, o si es mejor tomar caminos separados. Y por último, pero no menos importante, la falta de trabajo en equipo. El amor es como un equipo y para que funcione, ambos deben estar dispuestos a trabajar juntos, a apoyarse mutuamente, a luchar por la relación. Si uno de los dos se rinde o si uno de los dos no pone de su parte, la relación se debilita. Es importante ser un equipo que se apoya, que se anima, que se celebra, que se enfrenta a los problemas juntos. El amor es una inversión, y requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Entonces, ¿cómo podemos afrontar todas estas complicaciones? Primero, conociéndonos a nosotros mismos. Entender nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Es fundamental para poder construir una relación sana y satisfactoria. Segundo, eligiendo a la persona correcta. No se trata de buscar a la persona perfecta, porque no existe, sino de buscar a la persona que sea compatible con nosotros, con nuestros valores, con nuestros objetivos en la vida. Tercero, comunicándonos de forma efectiva. Hablar abierta y honestamente, escuchar activamente, expresar nuestras necesidades y nuestros sentimientos. La comunicación es la clave de cualquier relación. Cuarto, trabajando en equipo. Ser un equipo, apoyarse mutuamente, luchar juntos por la relación. El amor es un trabajo en equipo, y ambos deben estar dispuestos a poner de su parte. Quinto, siendo flexibles y adaptables. La vida cambia, y las relaciones también. Es importante estar dispuestos a adaptarse a los cambios, a negociar, a comprometerse. Sexto, manteniendo nuestra individualidad. No perdernos en la relación, mantener nuestros intereses, nuestros amigos, nuestro espacio personal. Séptimo, buscando ayuda si es necesario. Si tenemos problemas en la relación que no podemos solucionar por nuestra cuenta, no dudemos en buscar ayuda profesional. Un terapeuta de pareja puede ser de gran ayuda para resolver conflictos y mejorar la comunicación. Y por último, recordando que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena. A veces el camino es difícil, hay obstáculos, hay desafíos. Pero si amamos a la persona correcta, y estamos dispuestos a luchar por la relación, el amor puede ser una de las experiencias más maravillosas de la vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de muchas cosas, desde las expectativas hasta la infidelidad, pasando por la comunicación, el tiempo, las diferencias. Espero que esta charla les haya sido útil, que les haya dado algo en que pensar y sobre todo, que les haya recordado que el amor, aunque a veces no sea fácil, es algo hermoso y que merece la pena.
Recuerden que todos pasamos por esto y que no están solos. Anímense a compartir sus experiencias, sus opiniones, sus preguntas en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Y bueno, como siempre, si les gustó este vídeo, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con quien crean que le pueda ser útil. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Y recuerden, el amor a veces no es tan fácil. Pero vale la pena. Nos vemos.